Muy buenos días desde Colombia, estimada comunidad de Filosofía en Red. Muchas gracias por asistir a esta cita, de nuevo a esta cita con el programa, un espacio que tiene como finalidad la divulgación de las investigaciones en filosofía. Extendemos el agradecimiento a todos los que nos acompañan por el canal de YouTube, al profesor Lorenzo Peña, que muy amablemente aceptó nuestra invitación y nos acompañará en esta sesión con su trabajo titulado Filosofía analítica y cumulativismo. Quien les habla en esta ocasión, María Esguerra, profesora del programa de Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, una de las 4 universidades que conforman la alianza que hacen posible esta misión. Entre ellas, la Universidad del Atlántico con su programa de Filosofía, la Universidad Tecnológica de Pereira con su programa de licenciatura en Filosofía y la Universidad San Martín con su laboratorio de investigación en Ciencias Sociales. Recordarles que pueden dejar sus preguntas en el chat de YouTube y al final serán atendidas. No siendo más, cedo la palabra a mi compañero Javier Salinas, quien hará la presentación de nuestro invitado y estará moderando esta sesión. Muchas gracias. Muy buenos días a toda la comunidad de Filosofía en Red, los estudiantes del curso de Analítica, que están especialmente invitados. Bueno, yo sí quiero saludar la presencia del profesor Lorenzo Peña, digamos, un filósofo al cual personalmente admiro bastante. Contarles que él es licenciado en Derecho, es doctor en Lógica y Derecho, pero también tiene una faceta grande de pensador político español, digamos, con unas reflexiones muy interesantes, y es un autor bastante productivo. Ustedes pueden encontrar su obra libre por internet. Y bueno, quería darle la palabra al profe Lorenzo. Digamos, tiene una producción extensa, pero bueno, digamos, utilizando el tiempo, para utilizar el tiempo bien, sí quería darle la palabra al profe Lorenzo. Bueno, pues yo estoy agradecidísimo, encantado. Además, a mí con Colombia me une un vínculo afectivo, tengo un recuerdo intensísimo, fortísimo de las veces en que he tenido la suerte de pasar poco tiempo, pero un tiempo muy intenso y en momentos además de mi vida particular, mi vida académica y personal, muy significativos. Y la verdad es un país al que yo quiero muchísimo, al pueblo colombiano y a mis colegas de filosofía, de derecho, en fin, de la vida académica colombiana en general. Bueno, muchas gracias, profe Lorenzo. Bueno, quería que comenzáramos esta conversación el día de hoy. Quizás muchas de las personas que nos siguen no entienden esta palabra de cumulativismo, ¿no? Entonces, digamos, como introducción, me parecería bueno si tú puedes abordar por qué el término, ¿no? ¿Por qué lo propones? Bueno, vamos a ver, cumulativismo viene de cúmulo, una palabra que todos usamos. Cúmulo, un cúmulo. Lo que me ha llevado a esta decisión es un cúmulo de circunstancias. No puedo salir este fin de semana porque tengo un cúmulo de tareas acumuladas. De manera que cúmulo es un conjunto de cosas, pero la palabra cúmulo, que es más o menos lo mismo que conjunto, pero quizá tiene un pequeño matiz, una pequeña connotación de que lo que se acumula está más junto, lo que está meramente conjuntado. Por ejemplo, decimos de alguien que le gusta ir armonizado en sus colores, y el día que se viste de verde, lleva un pantalón verde, un chaleco verde, una chompa verde, y bueno, dice, llevas la ropa conjuntada. Bueno, acumular es como más que conjuntar, es juntar más todavía. Con todo, yo esta palabra de cúmulo la usé porque la concepción, la ontología que yo fui elaborando, que empecé a elaborar pues hace muchos decenios, cuando hice mi primera tesis doctoral en Bélgica en los años 70, estaba muy inspirada por Quine,
por el gran filósofo norteamericano, y Quine tiene una visión de la realidad en la cual hay solo dos tipos de entidades, que son individuos y conjuntos. Una dualidad que, por otro lado, él trata de superar y hacer ver que todo individuo es un conjunto y todo conjunto es un individuo. Bueno, pues yo seguí su estela, pero naturalmente modificándola en muchísimas cosas, muchísimas, como decimos en Quito. No sé si en Colombia se dice así. Bueno, y una de las muchas cosas fue que la teoría de conjuntos, que ya la de Quine no es la teoría de conjuntos estándar aceptada por los matemáticos en su mayor parte, que es la de Zermelo-Frenkel, y me di cuenta de que para los matemáticos decir conjunto era decir una entidad que satisface los axiomas de Zermelo-Frenkel. ZF, el sistema. Entonces, como yo no quería hacer ese sistema, sino otro, con otra lógica subyacente, con otra axiomática, entonces pensé que mejor que pelearse, porque siempre iban a decirme, no, eso no es un verdadero conjunto. Un conjunto es lo que se conforma con estos axiomas. Bueno, mejor cambiar de palabra. Entonces adopté esta palabra de cúmulo. Entonces, el cumulativismo es como conjuntismo, es una filosofía que entiende que todo en la realidad, todo lo que hay en la realidad son cúmulos. Los cúmulos tienen como perfil ontológico el de acumular, congregar, aunar, pero el cúmulo se caracteriza por varias cosas. Primero, porque la teoría de cúmulos se elabora sobre la base de una lógica gradualista o fuzzy que acepta grados. Segundo, es una lógica gradualista que a la vez es paraconsistente porque considera, a diferencia de las demás teorías fuzzy, que todo lo que no carezca totalmente de pertenecer a un cúmulo, pertenece a ese cúmulo en alguna medida. Y ese perfil va acompañado en el cumulativismo por otros rasgos. Primero, que es una cúmulo, viene del latín cum, o sea, del con, es una filosofía del acoplamiento, del aunamiento, de la convergencia y no de la divergencia, no de la dispersión. Esto tiene luego una serie de aplicaciones, desarrollos en teoría del conocimiento, en metafísica, en ética, en filosofía, en filosofía política y jurídica. Y otro de sus rasgos es que, por ser una filosofía gradualista, considera que muchos problemas filosóficos se resuelven satisfactoriamente, de manera, digamos, suficientemente satisfactoria, no plenamente satisfactoria, si hay una solución aceptable, provisional, no definitiva, que permita hacer frente a dificultades perentorias, pero no a todas, que deje problemas abiertos, cuestiones debatibles, susceptibles de reelaboración, ahondamiento ulterior o sencillamente brechas. Con la pauta de conjuntar, acumular soluciones parciales, diversas, si se quiere, con una orientación sincretista. Es decir, que cuando hay teorías alternativas, bueno, puede haber teorías alternativas de las cuales consideremos que no hay nada que aprovechar.
Pero, mm, pero bueno, yo, por ejemplo, pienso que del posmodernismo me permito, me permito discrepar de quienes sean de otra opinión, pero yo pienso que del posmodernismo o no hay nada que aprovechar, o si lo hay, yo no lo he encontrado. Quizá quizá porque lo conozco mal, o nunca me ha atraído, vamos, porque también quizá uno tiene poco tiempo y bueno, a pesar de que yo soy de formación muy francesa, escribí mi tesis doctoral, la primera, en francés y he vivido mucho en la cultura francesa, pero todo ese posmodernismo, particularmente francés, pues no. Pero hay muchas otras corrientes de las cuales vale la pena decir, a ver qué se puede aprovechar. No todo, pero una parte. Bueno, y luego esa palabra de cumulativismo eh, mm, significa también que la graduación o gradualidad de que he hablado, hay dos tipos de gradualidades, una estática y otra dinámica. Una gradualidad estática es que, por ejemplo, unos lugares de nuestro planeta están más al norte y otros más al sur. Hay grados. Eh, y que en los colores, entre los dos extremos del arco iris, hay grados también. Bueno, hay muchas graduaciones, ¿verdad? Pero eh, esas son graduaciones estáticas. Luego están las graduaciones dinámicas, o sea, cuando se pasa de lo uno a lo otro. Y una de las tesis del cumulativismo es que todos los cambios son graduales y cumulativos. Es una tesis de Leibniz, en definitiva. Graduales en el sentido de que nunca se salta, no hay saltos, nunca brotan, porque el salto sería un milagro. Por ejemplo, si tuviéramos una bacteria y al extinguirse en dos, una de ellas resultara un vertebrado. Creo que sería un salto no necesariamente un vertebrado, un calamar o una mosca. No, evidentemente, todos venimos de seres unicelulares hace no sé cuántos miles de millones de generaciones, pero hemos ido evolucionando y la evolución es gradual. Esta gradualidad es un principio de Leibniz, la ley de continuidad de Leibniz. Quizá luego en la discusión podemos ver que encierra, yo lo reconozco, ciertas dificultades. Y la palabra acumulativismo, a ese gradualismo o continuismo de Leibniz, le agrega otro matiz, y es que la modificación gradual se hace por acumulación, por incremento. Es decir, que lo que el novum, lo nuevo, ya estaba un poquito en lo anterior, pero en grado menor, y se intensifica, se incrementa y por tanto se acumula. Bueno, quizá la palabra acumulativismo no la he inventado yo, la inventó Kuhn, el célebre Thomas Kuhn, en su teoría de las revoluciones científicas, pero con sentido peyorativo. Es decir, que él dijo que era una ingenuidad pensar que la ciencia evolucionaba por acumulación. Hay una teoría, pero que ha descubierto esto y lo otro y más allá. Viene otra que agrega, que acumula, agrega. Y luego una tercera, él dice, no, no es así. No es así. La ciencia camina largos trechos estáticamente, sin súbitamente, porque hay un problema, porque algo no encaja, porque hay nuevas evidencias empíricas o porque un cerebro privilegiado descubre una dificultad en la que nadie había caído antes, por lo que sea. Surge una crisis, un terremoto, y
y de ahí brota una nueva teoría científica que es inconmensurable con la teoría anterior. Cada teoría marca un paradigma. Bueno, claro, como todos los discontinuismos o catastrofismos, yo no voy a negar que algo hay de verdad, pero yo creo que es una verdad, el elemento de verdad que hay en eso es subsumible, recuperable por el cumulativismo. Lo que podemos decir es que hay un periodo de acumulación lenta seguida de un periodo de acumulación rápida, y ciertamente la acumulación puede conllevar también y conlleva que algunos de los, no todo se acumula y agrega conservando lo anterior, sino que muy a menudo hay que deshacerse de algo de lo anterior. Los mamíferos venimos de reptiles, pero pero hemos perdido la capacidad de reptar. Un caimán repta muchísimo mejor que cualquiera de nosotros que, que intente reptar. Y mm, nos resulta difícil. O sea que el avance también en la acumulación evolutiva también puede implicar pérdida, abandono, sustracción. Pero el elemento preponderante es el de acumulación. Y lo mismo sucede en la evolución cultural dentro de nuestra especie, que no es la única especie cultural, como a veces creemos, esa soberbia humana de creer que somos los únicos animales inteligentes o los únicos animales culturales. Bueno, no es así. Ahora, sí es verdad que lo somos más. O sea, no vamos a caer ni en el uno extremo ni en el otro. Somos más inteligentes, tenemos una capacidad cultural mucho mayor que nos da el idioma humano, que es un sistema de comunicación. Hay otros sistemas de comunicación, de señalización, que tienen nuestros parientes cercanísimos, los simios, pero que también tienen los cetáceos, que hay muchos, bueno, sistemas de comunicación. El humano, de la doble articulación, tiene una capacidad productiva y, y, y semiótica infinitamente mayor. Y segundo, hemos descubierto la escritura. Bueno, ya el lenguaje es muchísimo, porque nos permite la acumulación dentro de una sociedad, pero también de una generación a otra, y también de una sociedad a otra, cercana o alejada. A lo mejor entre la sociedad A y la sociedad C no hay vínculo directo ninguno, pero A comunica con B y B comunica con C, y por tanto hay una posibilidad de acumular. Eso no cabe duda de que se ha producido así a lo largo de la historia. Y luego la acumulación intergeneracional. Tenemos esta maravilla que ahora mismo estamos usando del Internet, esto que cuando yo estaba, no hablo ya de mi infancia, sino del periodo en que estaba escribiendo mi tesis doctoral, mi primera, incluso después, me hubiera parecido magia o milagro el poder tener este tipo de comunicación, ni lo hubiera soñado siquiera. Habría sido maravilloso en aquel momento. Bueno, pero esto es el producto acumulado de millones y millones y millones de pequeñas contribuciones. Muchas veces nos quedamos, hay una tendencia a veces, tanto en historia de las ideas como de las técnicas, como de la economía, de quedarse con los grandes hitos. Bueno, ¿qué sería la cordillera de los Andes si solo tuviera las tres o cuatro cimas más elevadas? Bueno, pues serían cimas evidentemente muy respetables, pero no sería la cordillera
de los Andes, que está hecha de todo, sus valles, sus cumbres, sus picos. Bueno, pues la historia de las ideas, de las técnicas, de la vida humana, del derecho, de las organizaciones jurídicas, de las constituciones, es producto de una serie de acumulaciones superpuestas, adicionadas, agregadas, que se van escalonando, que a veces se suceden con cierta lentitud y nos da la impresión de que no se ha movido nada, como cuando miramos las agujas de un reloj. Decimos, no se mueve. Sí, sí se mueve, pero tan lentamente que a simple vista no lo percibimos. Y luego llega y dice, pero si ya son las 3. Claro, estaba poquito a poco se estaba acercando. Bueno, y luego hay periodos de aceleración. Entonces, bueno, pues este conjunto de ideas, que quizá de una manera un poco desordenada he tratado de sintetizar, son las que alientan dentro de la filosofía analítica esta corriente particular que yo he propuesto, que es el cumulativismo. Bueno, creo que es bastante amplia y acertada tu explicación sobre el cumulativismo, ¿no? Quería quizás también profundizar en un aspecto en el texto sobre el cumulativismo tú señalabas, ¿no? Y tenía que ver precisamente con la filosofía analítica, con esa motivación que veías para hacer el texto, que se enrumba por un camino de un nihilismo filosófico, donde señalas, digamos, como ejemplo, ¿no? al último Quine, y hablabas un poco digamos, de la afectación a la rigurosidad en los trabajos filosóficos, ¿no? No sé si nos puedas comentar algo sobre eso, profe Lorenzo. Sí, claro, como ya lo he dicho, yo me he considerado un discípulo de Quine. Y un discípulo de Quine no quiere decir un seguidor de las ideas de Quine, porque dudo que haya habido ninguno, quizá Gibson, que es un profesor de filosofía norteamericano que murió hace años prematuramente por cáncer a una edad joven, y él quizá ha sido de los seguidores más fieles de Quine. Pero la mayoría de quienes hemos estado influenciadísimos por Quine, hemos tomado de él algunas de nuestras ideas, muchas de nuestras motivaciones, pero luego hemos evolucionado, hemos tenido también otras inspiraciones. Entonces, yo a Quine, yo creo que he leído todo. Me pregunto si hay alguna publicación de Quine que yo no haya leído. No digo todas con la misma intensidad, con la misma atención, pero creo que me leí desde sus obras técnico-lógicas hasta las filosóficas, incluso las del último periodo, que son un poco más livianas o divulgativas. Bueno, creo que lo he leído todo. Entonces, siguiendo su trayectoria, desde él a su vez tuvo como maestro a Carnap, en la medida en que se puede hablar de relación maestro-discípulo entre Carnap y Quine, porque Quine nunca había sido un carnapiano, pero sin duda Carnap es el filósofo que más lo influyó y al que siempre tuvo una enorme admiración y respeto. Y desde los años 30, en que tuvo una estancia, antes de que Carnap emigrara a Estados Unidos, Quine había tenido una estancia, una beca, lo que sea, en Europa, creo que en la propia Austria,
y había seguido los cursos de Carnap, y empezó un diálogo, entre diálogo y controversia con Carnap, sobre los diversos elementos de la filosofía que luego va a ir desarrollando Quine. Del año 35 por ahí es ese pequeño escrito Truth by Convention, verdad por convenio o por convención, que es en realidad una crítica a Carnap, y ya por esos años empezó a desarrollar su teoría del compromiso ontológico. Es decir, Carnap era un nominalista, porque como buen positivista lógico, buen empirista, pues decía, vamos a ver, la mesa la veo, ¿está bien? Pero el conjunto de las mesas, o la propiedad de ser mesa, yo no la veo. No es objeto de observación. Ni hay acertos acerca del conjunto de las mesas o de la propiedad de esa mesa que sean verificables empíricamente. Entonces Quine empieza a desarrollar su teoría y dice, bueno, pero la ciencia necesita la matemática. Y la matemática necesita el compromiso ontológico. Y dice Quine, yo también querría ser. Yo soy un nominalista metodológico. Es decir, que mientras no se pruebe lo contrario, yo solo creo en objetos singulares. Pero es que se prueba lo contrario cuando tenemos que recurrir a un cuantificador existencial, es decir, a una oración del tipo, existe algo así, y eso no es un mero modo de hablar. Si es un mero modo de hablar, podemos parafrasearlo de otra manera. Pero si no podemos parafrasearlo de otra manera, entonces tenemos que comprometernos. Y él concluye, hay que comprometerse con conjuntos. Y eso lo desarrolló en una obra quizá hoy poco conocida, que es El sentido de la nueva lógica, que se publicó en portugués, porque eran unas conferencias que él impartió en el Brasil en los años 40 y que tradujo a nuestro idioma Mario Bunge, hace decenios. Yo creo que es lo primero que leí de Quine, y luego lo desarrolla en muchas otras obras. Ahora, la evolución posterior de Quine, en cuyos detalles, claro, no voy a entrar porque esta no es una entrevista sobre Quine, pero lo va llevando, sobre todo a partir de la escritura de su libro, cuando tuvo el año sabático, escribió su libro Word and Object, Palabra y Objeto, en el año, si mal no recuerdo, 1960, se inaugura una nueva fase con las tesis de la indeterminación de la traducción, de donde saldrá la relatividad ontológica, la inescrutabilidad de la referencia, y aunque él no lo dice, pero yo, analizando su obra, creo haber demostrado, en su momento, hace muchos años, que esa concepción tardía lo llevaba también a la relatividad de la verdad. O sea que no solo la referencia es inescrutable, sino que al estar indeterminada la traducción, y como cualquier aserto ha de ser traducible, porque incluso entre dos hablantes del mismo idioma, cada uno habla su propio idiolecto, y hay una traducción que será homónima, en el sentido de que si tú dices micrófono, yo entiendo micrófono, pero podría entender otra cosa. La tesis de Quine es que podríamos entender la traducción de otro modo, y se establecería la comunicación. Habría un malentendido recíproco. Entonces, eso nos lleva a que la propia verdad es relativa, y de ahí se llega
como Ha Wang, el autor chino-norteamericano que escribió su libro sobre Kurt Gödel, que también era, no digo seguidor de Quine, dudo que lo haya sido nunca, pero sí muy interesado en Quine, llegó a una conclusión pesimista de la filosofía analítica. En definitiva, la filosofía analítica desemboca en un nihilismo. La verdad está indeterminada, es relativa, la existencia está determinada, es relativa, y curiosamente, por eso me refería al comienzo de la evolución de Quine, su relación con Carnap. Carnap, en el debate que tuvieron en los años 40, Carnap, a esa afirmación del compromiso ontológico, Carnap decía, el compromiso ontológico se da solo dentro de un marco de referencia. Por ejemplo, eso lo dice Carnap en sus estudios de semántica, que es del año 40 y no sé cuánto. Bueno, y ahí hay, en torno a ese escrito, no recuerdo ahora mismo si insertado en la propia publicación o después está esa discusión entre ambos, y Carnap dice, yo elaboro una teoría. Para elaborar una teoría, postulo un universo del discurso, un marco de referencia. Con relación a ese marco de referencia, hay un compromiso ontológico. Y digo, existe un número que es el cuadrado de 2, o la raíz cuadrada de 2. Existe un número real que es la raíz cuadrada de 2. Bien, pero eso es así no porque metafísicamente haya números, no porque metafísicamente exista en la realidad un algo que sea el número 2 y otro algo que sea la raíz cuadrada de 2, sino porque yo estoy elaborando una teoría con un universo del discurso que presupone ese tipo de entidad. Bueno, pues ese argumento lo refuta Quine en aquellos años 40 y dice una de dos: o yo afirmo que la teoría es verdadera y entonces asumo la existencia de 2 y de su raíz cuadrada, o simplemente estoy elaborando una novela, una ficción, un como si, y en ese como si, de acuerdo, hago como si existiera el número 2 y la raíz cuadrada de 2. Lo que pasa es que paradójicamente el último Quine desemboca en lo mismo que él le criticaba a Carnap en los años 40. Es decir, que en definitiva no se postulan números, pero tampoco se postulan libros, ni piedras, ni montañas, ni árboles, en general, como habitantes de una realidad metafísica, de la realidad en sí, sino que se postulan solo con un tipo de existencia cuya verdad es relativa a un marco de referencia, a un manual de traducción. Y así al infinito, porque incluso ese relativismo de Quine va más lejos que el de Carnap, porque Carnap tomaba un marco de referencia, pero no lo hacía relativo a otro marco de referencia, mientras que el relativismo del último Quine hace relativa la existencia de montañas a un marco de referencia, un manual de traducción, a su vez relativo a otro manual de traducción, y así al infinito. Bueno, eso, ¿qué nos queda con una filosofía así? Por eso dice Ha Wang, esa filosofía es nihilista, es disolvente. Y bueno, no ha sido Ha Wang el único desalentado, desanimado por esa evolución de la filosofía analítica, porque bueno, en el caso de Quine va por un lado, pero podríamos recordar la evolución de Putnam en sus últimos años, cuando abraza ese idealismo que dice nuestras teorías no tienen por qué ser verdaderas,
basta con que se apliquen a un modelo ideal, sea la realidad o no. Bueno, y otras corrientes que yo llamo iconoclastas, como la de Stitch, por ejemplo, que dice, la verdad no tiene ningún valor, ni intrínseco, ni instrumental. Hay alternativas. Claro, evidentemente, la filosofía analítica se preciaba de ser rigurosa, de ser racional, de mm, definir lo más posible, de demostrar lo más posible para alcanzar racionalmente la verdad y, por tanto, para reflejar racionalmente la realidad. Si ahora resulta que la realidad, no hay tal realidad, es relativo, no hay verdad, es relativa, las propias pautas de racionalidad, ¿por qué no van a ser igualmente relativas? Otro desanimado fue Rorty, el célebre Rorty. Lo que pasa es que Rorty cambió de, cambió de rumbo, eh, cambió de tren y tomó el tren en dirección opuesta, que es cuando se hace un posmodernista. Pero entre el posmodernismo de Rorty y el de, qué sé yo, Foucault, Deleuze, mm, Derrida, bueno, yo veo una diferencia, ¿eh? Es que a Rorty lo entiendo. Y a estos autores, a pesar de que mi conocimiento del francés es infinitamente superior al del inglés, pero estos autores no los entiendo. Entonces, quizá es una limitación mía o un prejuicio, un sesgo que yo tengo. Pero bueno, yo a Rorty estoy en desacuerdo, pero como es lo de eh, su obra más famosa, The Mirror of World, Philosophy and the Mirror of World, algo así, Filosofía del espejo. Bueno, él hace una crítica muy dura de la filosofía analítica, pero no deja de ser una crítica, eh, en cierto modo analítica, porque el modo que tiene de razonar, aunque sea para impugnar la filosofía analítica, el modo en que lo hace es como el de los analíticos. Bueno, yo en un escrito del año 89, 90, por ahí, del siglo pasado, eh, a vueltas con la indeterminación de la traducción y los enunciados existenciales, era una reflexión que yo hacía como discípulo díscolo o disidente o respondón de Quine. Yo creí hallar el punto débil de la teoría de la argumentación de Quine a favor de la indeterminación de la traducción. Es decir, y de la indeterminación de la referencia, por tanto. Y yo creí encontrar un punto en el cual, un punto débil en su argumentación. Si hoy tuviera que escribir el artículo, seguramente lo escribiría de otro modo. Pero bueno, ese fue un primer intento de evitar el abismo, el precipicio al cual nos llevaba la evolución del último Quine, teniendo en cuenta su argumentación y en diálogo con ella. Uno de los rasgos del cumulativismo es que precisamente puede aceptar y acepta las pautas, los cánones de rigor de la filosofía analítica sin necesidad de haber dado plena solución satisfactoria a todas las dificultades, precisamente por el gradualismo. El gradualismo se aplica también en teoría del conocimiento, epistemología, es decir, bueno, hay soluciones que, que aportan respuestas razonadas a las dificultades, pero quizá no respuestas
totales, definitivas, plenamente satisfactorias, dificultades que a su vez puede que abran un, un ventanuco a otras, a otras dificultades que se pueden colar por esa otra rendija. Es posible. El propio Quine, en realidad, en el espíritu de su filosofía, él seguía a otro de sus inspiradores de la escuela de Viena, del Círculo de Viena, Neurath. Para Neurath, la tarea del epistemólogo es reparar el navío sobre la marcha, en plena travesía. Por supuesto que lo ideal es llevar el navío a una cala seca, calafatearlo y ponerlo en condiciones de navegar. Pero somos navegantes que nos hemos hecho a la mar y si hace agua el navío, tenemos que achicar agua e irlo reparando sobre la marcha. Aunque toda reparación es provisional, ninguna es definitiva, plena. Bien, agradecerle al profe Lorenzo por su exposición, y yo creo que nos queda muy claro en dónde se encuentra su propuesta acumulativista. Pasaríamos entonces, profe Lorenzo, a un momento corto, que sería algunos comentarios que nos hacen. Y acá en sala también se encuentra Janet Rico, que es una estudiante del curso de Filosofía Analítica. Bueno, no sé si quiera hacerte una pregunta, ella lo meditará. Pero mientras tanto me voy a referir a dos comentarios que nos han hecho. Uno, respecto bueno, estudiamos en el curso Tu Texto, respecto al tema ético con la propuesta acumulativista, ¿no? Señalas que por un lado estarían éticas deontológicas y por otro lado consecuencialistas. Nos preguntan si tu propuesta cumulativista en este ámbito estaría un poco más ligada a la de Hegel con su idea de la eticidad. Bueno, la idea de Hegel, que es otro de los filósofos que yo estudié y de los cuales en un periodo anterior de mi vida me sentí más vinculado, fui muy hegeliano en mi juventud, ya lejanísima juventud. Bueno, pues esa idea de la eticidad como síntesis de la moral y del derecho, la moral como la deontología de la esfera privada, el derecho como la deontología de la esfera pública, digamos el espíritu subjetivo, el espíritu objetivo, y luego la del espíritu absoluto, que sería la eticidad, que sería una deontología con toda la riqueza de lo privado, sublimada en lo público. Bueno, esa idea, la verdad es que es muy tentadora y muy atractiva, pero yo dudo que en mi evolución posterior y en mi tratamiento de los últimos años yo haya continuado esa línea ni haya sido fiel a esa inspiración hegeliana. Mi idea más bien es que hay un pluralismo de sistemas normativos. Hay un sistema normativo de la vida privada, que es la moral. Hay un sistema normativo de la vida pública, que es el derecho. O mejor dicho, el derecho es solo aquel sistema normativo de la vida pública que determina el marco normativo fundamental. Y luego hay otro sistema normativo de la vida pública, que es el del quehacer del político, aunque entre esos diversos sistemas hay conjunción,
pero hay comunicación, pero no deja de haber diversidad. Son sistemas normativos diferentes. Mi idea en cuanto al sistema normativo que a mí me interesa, porque es aquel en el cual he trabajado, que es el jurídico, también está basado en la idea de cúmulo, porque su concepto fundamental es el bien común, o sea, el bien del cúmulo, ese cúmulo que es toda la sociedad, entendiendo por sociedad una comunidad humana políticamente independiente o que aspira a serlo y tiene razones válidas para esa aspiración y que está organizada con unas instituciones y cuya normativa está basada en este axioma fundamental del bien común, o sea, el bien del cúmulo. Y todos los demás axiomas van en esta misma dirección y todas. Esta concepción del derecho yo la he elaborado a través de una lógica nomológica. Esta lógica nomológica se desarrolla en axiomas, en reglas de inferencia, pero hay un norte al cual tienden todos esos axiomas y reglas de inferencia. Hay un criterio para optar por ellos y no por otros, y es que sean conducentes al bien común, al bien del cúmulo. Ahora, de todo esto, si nuestro amado Hegel levantara la cabeza, ¿cuánto reconocería él? No lo sé, ¿verdad? En fin, quiero decir, a Hegel yo lo admiro mucho, jugó un papel importantísimo en mi evolución intelectual, vital. Yo me sentí muy ligado a Hegel hasta en su vida, en su biografía, en su evolución intelectual, pero, por supuesto, en su obra. Pero bueno, la verdad es que luego pues he caminado por itinerarios que algo han conservado siempre de Hegel, que es la existencia de verdades contradictorias. Bueno, muchas gracias por tu respuesta, profe Lorenzo. Bueno, acá está conectada en esta sala de Zoom Janet. Si quieres, prende la cámara, el micrófono. Es poeta y hace parte del curso y bueno, ella quiso estar en esta transmisión directa. Entonces, no sé, Janet, si quieres hacer algún comentario al profe Lorenzo. Así es, profesor Lorenzo, de nuevo buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, sí, señor. Su merced, la pregunta que tengo es la siguiente. Teniendo en cuenta su relación con la palabra y su historia con Mayo del 68, ¿considera usted que la creación poética podría ser una posibilidad de reflexión filosófica en el presente? Sí, yo escribí un artículo sobre la teoría poética de Carlos Bousoño, donde señalaba, bueno, esto forma parte un poco de otra faceta de mi elaboración filosófica que aquí ha quedado fuera, porque no he podido hablar de todo, que es la teoría de los mundos posibles, el realismo de los mundos posibles. Otro de los filósofos que me han influido mucho. A mí me gusta agradecer a todos aquellos que me han inspirado, porque mis ideas no han salido de la nada, como un hongo que supuestamente brota aislado, sino que son fruto de lecturas, de miles de influencias, de circunstancias vitales incluso. Bueno, pues otro de los filósofos ha sido otro norteamericano, David Lewis, que para mí es uno de los más grandes filósofos del siglo XX, con su teoría de los mundos posibles, que es una actualización de Leibniz, en cierto modo. Y yo abracé, cambiándola, modificándola, la creencia en que los mundos posibles existen. No existe únicamente este mundo posible nuestro, el de la experiencia cotidiana. Hay mundos posibles alternativos.
Entonces, el problema está en que los poetas, los grandes poetas, nos hacen vislumbrar mundos posibles muy extraños, muy raros, muchas veces fascinantes, generalmente desconcertantes. Solo es lo que yo llamaba mundos de ensueño. Y es un artículo muy tentativo, muy tentativo, mm, muy por vía de hipótesis, afirmando poco y conjeturando o atisbando más. Y, y sí consideraba que algunos de los poetas que yo estimaba más, pues nos habían entreabierto como una claraboya por la cual vislumbraríamos o columbraríamos algo de esos mundos posibles, pero de una posibilidad remota, es decir, que están distantes del nuestro, pero acercarnos al cual no deja de ser enriquecedor. Bueno, esa sería mi visión. Lamentablemente yo luego pues no he tenido o ánimo o tiempo o sosiego para seguir desarrollando esa idea que quedó ahí un poco aislada. Es un artículo que escribí en el año, creo que en 1987-88. Muchísimas gracias por su respuesta, profesor Lorenzo. Bueno, profe Lorenzo, finalmente tenemos acá otro comentario que nos hace, digamos, refiriéndose a toda tu propuesta acumulativista, que si entendemos que esta propuesta no es un sistema cerrado, sino que deja posible para la actualización de las siguientes generaciones. Comentario que nos hacen, que sería el último que veo acá. No sé si quieras hacer alguna referencia a esa recepción. Evidentemente, volviendo a Hegel, es muy interesante leer de toda su inmensa obra. Hay dos, si me dicen quedarme con dos obras, diría que son sus lecciones sobre la filosofía de la historia y sus lecciones sobre historia de la filosofía. Para mí son las dos obras, que son en realidad obras póstumas elaboradas por los discípulos con apuntes que tomaron de lo que él decía. Por tanto, no tenemos seguridad de que él dijera exactamente eso con esas palabras, y que si lo hubiera publicado, lo habría publicado así, pero no deja de ser para mí pues dos obras más fascinantes. Las lecciones sobre historia de la filosofía tienen un último capítulo que muy modestamente se llama El punto de vista actual de la filosofía. Y el punto de vista actual de la filosofía es la filosofía hegeliana, es la filosofía del propio Hegel, quien había dicho: la filosofía no permite el resumen, no consiente el resumen. Y desmintiéndose, se resumió, porque en esas páginas, 10, 15 páginas, 20 las que sean, no me acuerdo cuántas, resume toda la obra que nos ha expuesto en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, en la Gran Lógica y en tantas otras. Bueno, y se ha dicho, por un lado, tanto en esa obra como en las lecciones sobre filosofía de la historia, Hegel llega a un punto final. Parece como que la historia se termina con él. Se ha dicho también malévolamente, maliciosamente, para él la perfección histórico-política es la monarquía prusiana semiliberal de su época. No, vamos a ver, Hegel nunca dice eso, ni dice que su filosofía sea la última, ni dice nada por el estilo. Lo que dice es que hasta donde él llega, él no puede
prever el futuro. La filosofía no puede prever el futuro. El búho de Minerva se levanta a la caída de la tarde y por tanto el búho de Minerva sabe cómo ha sido el día, pero no cómo será la noche. Se lanza a esa aventura. El filósofo para él es ese búho de Minerva que refleja la realidad que es y ha sido acumulada, cumulativa, pero no la que será. Entonces, puesto que yo he dicho que la síntesis sincrética que yo propongo, con todas esas influencias a las que me he referido y otras de las cuales no he hablado, por ejemplo, el gran ingeniero electrónico Lotfizadeh, de origen iranio, profesor de Berkeley, quien yo tuve la suerte no solo de leer y aprender mucho de él, sino de conocer personalmente, un hombre extraordinario, una humanidad tremenda. Bueno, podría citar a muchos, a mis maestros, a mis profesores, a aquellos de mis profesores a quienes tengo que agradecer, porque no a todos tengo que agradecer, pero a algunos sí, muchísimo. Bueno, pues yo elaboro una síntesis. Esta síntesis, que es el cumulativismo, es sincrética, pero ya he dicho, no es ni aspira a ser, ni puede ser definitiva. No colma todas las brechas, no da satisfacción, no da solución plenamente satisfactoria a todas las dificultades. Y quizás si la da, en la medida que la da, abre otra, lo sé. Por eso, detrás vienen otros que van a ir muchísimo más lejos y a perfeccionar, a aprovechar lo bueno que haya en mi aportación, mejorarlo, transformarlo, pero agregar otros muchos elementos que yo pues no he tenido en cuenta, porque todo el mundo, todos evidentemente recibimos unas influencias sí y otras no, un poco por las circunstancias de nuestra vida personal, vida académica, vida intelectual, hasta por dónde hemos vivido, dónde nos ha llevado la vida. Bueno, pues otros percibirán otras influencias, mejorarán y irán muchísimo, muchísimo más lejos, de manera que yo ofrezco una síntesis para este momento. Nada más. Bueno, quería agradecerte, profe Lorenzo, por conectarte con nosotros hoy para dilucidar aspectos de tu propuesta. Y ya por cuestiones de tiempo tenemos que darle el cierre a esta transmisión. Entonces, quería reiterar mi agradecimiento, el de la UNAD y el de las universidades que hacen parte de este espacio, por participar en él. Entonces, espero que estemos hablando. Mil gracias. Quiero agradecer a todos aquellos y todas aquellas que han tenido la amabilidad de participar en el debate, en el diálogo, y agradezco muchísimo sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas, y envío a todos ustedes un saludo muy caluroso, fraternal, un abrazo.